Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical de hoy. Vamos a continuar con nuestro estudio del capítulo 17 de Lucas. Habíamos estado viendo las enseñanzas que Jesús estaba dando tanto a la multitud como a sus discípulos y nos quedamos en el anuncio de la venida del reino. Y Jesús dice que no vendrá con advertencia, ¿verdad?, del reino. O sea, va a venir de pronto, de momento, cuando menos lo esperamos. Pero también puntualiza otra cosa, que vendrá con alguna gran calamidad. Y el primer ejemplo que pone es el tiempo de Noé, que así como en el tiempo de Noé todo mundo hacía lo cotidiano, se casaban, comían, iban, venían, y nadie se preocupaba de el anuncio del diluvio, y de repente vino, no estaban preparados, todos perecieron excepto la familia de Noé, que estaba lista. Y de esa manera va a poner otro ejemplo, que es la lectura que tenemos para hoy, ¿verdad? Versículo 28. El siguiente ejemplo que pone Jesús para hacernos comprender que va a venir de pronto y con una gran calamidad es el ejemplo de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que aunque tuvieron el anuncio, que se arrepintieran, y Lot trató de salvar a toda la familia, a los parientes, a los prometidos de las hijas, ¿verdad?, para salvarles la vida, no lo consideraron, pensaron que estaba loco, ¿verdad?, que no sabía lo que decía. Entonces continuaron con su vida común y corriente. Lot salió y todos los habitantes, todos los que se quedaron en Sodoma y Gomorra, perecieron, ¿verdad? Todos, dice, ¿verdad? Y aún la esposa de Lot, que tenía todavía su corazón allá y que le dijeron que no voltearan a ver a la ciudad, también pereció. Así que aquí tenemos los dos ejemplos que Jesús pone de cómo será la venida del reino, sin advertencia, con una gran calamidad que será algo que mucha gente no espera, ¿verdad?, pero que cuando no se hace caso de los avisos, sucede. Entonces esas dos características son de la venida del reino. Vamos a continuar con la lectura. Bueno, también dice Jesús que esta venida del Hijo del Hombre, ¿verdad?, será así, de esa manera, como fueron estos anuncios que Dios hizo del diluvio y de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Bueno, vamos con el versículo 31. Vemos aquí, ¿verdad?, que hay otra advertencia más. No esperen nada, no se entretengan en nada. Dice, el que esté en la azotea de su casa y sus bienes dentro de la casa, no descienda a tomar sus bienes. Váyase al campo, váyase. No se entretenga, porque lo podrá sorprender la calamidad, la muerte. Y el que esté en el campo, dice Jesús, no vuelva atrás. Muchas veces tenemos no, pues dejé esto o lo otro importante en mi casa,
voy a volver a mi casa a recogerlo. No vuelva, váyase. Lo que se ve aquí, que la calamidad vendrá en la parte poblada, ¿verdad? En donde están los habitantes. Entonces, la seguridad, ¿dónde va a ser? En el campo. Hay que huir de las ciudades, hay que salir fuera y quedarse en el campo. Si yo lo visualizo para nuestros tiempos en que las ciudades han perdido sus campos, pensemos en la ciudad de Monterrey. Antes había campo amplio entre un municipio y otro. Pasaba uno una distancia bastante regular para llegar al otro poblado, ya sea de San Nicolás, de Monterrey a San Nicolás, de Monterrey a Guadalupe, de Monterrey a Podaca, de Monterrey a Santa Catarina, pero ahora todo es ciudad. Así que qué difícil va a ser salir hasta el campo en macro ciudades como en esta en que nosotros vivimos, ¿verdad? Que para salir al campo tienes que pasar varios municipios. Si vas hacia el norte, sales de Monterrey, pasas a San Nicolás, pasas a Escobedo y todavía puedes encontrar fincas en otro municipio más allá, ¿verdad? Pero de todas maneras hay que considerar la advertencia, ¿verdad? Y estar preparados, no volver atrás. Cuando sea el anuncio de la venida del Hijo del Hombre, que venga de momento, sal, no vuelvas atrás, porque muchas veces el apego a los bienes es lo que nos causa la muerte. Yo ya les he platicado de anécdotas de la Segunda Guerra Mundial, cuando la persecución de los judíos, que muchos perdieron la vida a causa de ese apego a los bienes o apego a lo que tenían de valor. Por ejemplo, un maestro universitario, ¿cómo? Yo soy muy importante en la universidad, a mí no me pueden molestar en la universidad, pues por ese apego al trabajo no se fue, no salió, perdió la vida. Y en otro ejemplo, una mujer que era pianista, no me puedo ir sin mi piano, pero tengo que llevarme mi piano. Y en ese tratar de llevarse su piano, llega la policía, los recoge, van a los campos de concentración y pierde la vida. Entonces, qué importante es esta recomendación. A unos influyentes, hermana, en sí, esa época, sí, muy influyentes, muy, sí, y poderosos, sí, sí, igual porque no era la categoría de persona, ni la capacidad, ni lo importante socialmente que fueran, era su origen. Entonces, cuidado, ¿verdad? Hay que aprender a desprendernos de todo aquello que consideramos importante para salvar la vida. Como les dice en tiempo de Jeremías, su premio va a ser su vida. Huyan, dense por vencidos, porque su galardón es su vida. Los que se queden van a morir a espada o de pestilencia. Sí, pastor. Sí, hermana. Una pregunta nada más. Todo esto que estamos viendo viene a colación por la pregunta del versículo 20. Dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, y luego ya dice todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero al parecer Jesús está hablando de dos cosas o de dos tiempos diferentes. Porque en la primera, en el versículo 21 dice que no vendrá con advertencia el reino de Dios, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Está hablando de algo ya realizado, ya en ese momento. Y luego después de ahí empieza a hablar de algo futuro y repentino, ¿verdad? Es que en la segunda ocasión en que habla del reino es con la venida del hombre, del Hijo del Hombre, ¿verdad? Entonces es ese momento en que ya están viviendo los discípulos, porque luego menciona los discípulos en el reino, o sea, los que lo siguen a él están conociendo el reino, pero no es un reino establecido todavía,
sino un reino que se está formando. Es un reino que empieza, ¿verdad? Todavía no es la consumación del reino, ¿verdad? Entonces ese es su primer momento. Por eso también dice, pero es necesario que antes sufra y padezca de los de esta generación, ¿verdad? Entonces está hablando de la necesidad, aunque el reino ya está entre vosotros, de que Él padezca, muera y luego, ¿verdad?, venga la venida del Hijo del Hombre, que será con el reino y sin advertencia y también con calamidad, ¿verdad? Esa es la explicación, vamos a decir, completa. Gracias, pastor. Sí, entonces podemos decir, o sea, según los teólogos, que el reino de Dios vino por medio de Jesucristo. Y el reino de Dios, pero comenzó con la venida de Jesucristo, con la primera venida. Se anuncia con la venida de Jesucristo. Y con su persona. El día de hoy el reino de Dios ya está entre nosotros, en cada uno de nuestros corazones, ¿verdad? Donde Cristo reina. Pero la consumación del reino, como dice usted, será cuando Cristo vuelva en su segunda venida. Por eso decimos que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, hasta que Él regrese y establezca su reino aquí en la tierra, ¿verdad? Cuando sean cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad? Entonces ya será en esta tierra cuando establezca su reino, en la segunda venida de Jesucristo. ¿Hay una diferencia entre el reino de Dios y la iglesia? De alguna manera debe haber alguna diferencia, porque recordemos que no todos los que están en la iglesia son del reino. Dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay personas que están no convencidos, sino por una conveniencia material o porque les pareció bien el grupo, pero no están convencidos ni de que la salvación es por Jesucristo, ni que es necesaria la fe auténtica en Jesucristo para ser salvos. Entonces, esos asegúnes que en todo grupo se dan, también se dan en la iglesia. Por eso yo siento que de alguna manera, aunque muchos de la iglesia constituyen ya ese fermento, ese principio del reino, no lo podemos identificar total y plenamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como el pueblo de Dios en aquel tiempo, ¿verdad? No eran todos aceptos delante de Dios. ¿Por qué? Porque tenían corazón malvado, ¿verdad? Y todos los que tenían corazón malvado no podían ser de hijos de Dios, no podían ser del pueblo de Dios. Lo eran nominalmente. Por eso Jesús dice, ¿verdad?, de que aunque son hijos de Abraham, pero no son de Dios, ¿verdad? O sea, el ser hijo de Abraham en la carne no les aseguraba la pertenencia al pueblo de Dios espiritual. Sí, hermana Nelly. Gracias. Y eso que usted comenta, que no todos los que están en la iglesia son del reino, y sí, me ha tocado observar de manera común, así con gente que platico, que dice, es que ahí se habla bonito, oran muy bonito, pero hasta ahí. Entonces, eso suele ser común a veces, que la gente también es invitada y hasta ahí, o sea, se quedan en lo superficial, en que oyen las cosas bonitas y se ora bonito. También quería hacer un comentario aquí acerca de la gran calamidad, que es común cuando necesitamos a Jesucristo, que esta calamidad viene a nuestra vida. Es común, pero no siempre ocurre, pero sí es común, de que necesitamos estar en una gran calamidad para clamar a Jesucristo. Y eso me ha tocado también observarlo. Digo, yo he pasado por estas calamidades aún después de conocer a Jesucristo. Pero cuando no se conoce a Jesucristo, solamente se clama a Él ante una gran calamidad. No siempre, pero es común. Bastante común, sí.
Gracias, Nelly. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, aquí que qué importante es el no apegarnos a las cosas materiales, cualquiera que sea su valor, porque más valor tiene nuestra vida. Es lo de más valor que tenemos y el Señor trata de protegernos en ese sentido. Nadie que esté en la azotea y sus bienes en casa baje a recogerlos. Nadie que esté en el campo vuelva atrás por sus bienes. O sea, siga adelante, vaya, refúgiese en el campo para estar a salvo. Por eso les digo yo que las ciudades, las partes pobladas, son donde vendrá la calamidad. ¿Qué será la calamidad? No lo sabemos, ¿verdad? Ha sido tan diferentes en unas ocasiones y en otras. Puede ser una gran epidemia, puede ser un incendio masivo, puede ser una lluvia ácida por las fábricas. No sabemos qué tipo de calamidad sea, pero de que vendrá en las partes pobladas, sin palabras lo está diciendo aquí, ¿verdad? El que esté en el campo no vuelva. O sea, ahí está bien, quédese en el campo, ¿verdad? No vuelva. Y el que esté en su casa no baje a recoger sus bienes, salga del poblado. Y nos hace la advertencia de que nos acordemos de la mujer de Lot, ¿verdad? Como les decía yo, tenía su corazón todavía en Sodoma y Gomorra, y cuando nosotros tenemos apego, ¿cuál es el peligro de tener el corazón en un lugar determinado donde está, vamos a decir, nuestro tesoro? El que podemos volver atrás. Y la mujer de Lot, yo me imagino que se iba retrasando, y no se aguantó de voltear y ver lo que había dejado, ¿verdad? Y ahí fue su perdición, ¿verdad? Entonces recordemos eso, ¿verdad? Que el que tiene el corazón en las cosas que dejó, corre peligro. Así que no vuelva atrás. Y nos hace también la advertencia: el que procura salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda la salvará. O sea, si nosotros procuramos evitar vamos a decir, los peligros que involucra el seguir a Jesucristo, ya la llevamos de perder. ¿Por qué? Porque por salvar la vida física vamos a perder la espiritual. Pero el que pierde la vida física por seguir a Jesucristo, ese salvará su vida eterna, ¿verdad? Es esas cosas que nos parecen contradictorias que dice Jesús, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que nos advierte sobre la vida física y su pérdida, también nos advierte sobre la pérdida de la vida espiritual. Por eso el que la trata de salvar alejándose de Cristo, la va a perder la vida espiritual, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta esas dos situaciones, esas dos cosas. Vamos a seguir con la lectura del versículo 34. Aquí Jesús también nos advierte que no va a ser una cuestión masiva, sino una cuestión seleccionada. Por eso ahorita decía yo el comentario de la iglesia. Aquí está hablando del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y dentro del pueblo de Dios dice, 2 mujeres se estarán moliendo, y una será tomada y otra dejada. Y 2 estarán en una cama juntos, y uno será tomado y otro dejado. ¿Qué quiere decir?
que va a haber una cierta selección. Y eso va a depender de nuestro creer y de nuestro hacer. Porque como decía Jesús de los escribas y fariseos, estos dicen, pero no hacen. O sea, tenían toda una filosofía, una creencia, una doctrina, pero no la seguían, no hacían lo que predicaban, hacían otra cosa. Y así es en el pueblo de Dios. Muchos hablarán muy bonito y dirán cosas muy bonitas de la fe, pero no las vivirán, no las harán. Y eso es importante. Entonces, por eso es esa selección, de que no nada más tenemos que creer en Jesucristo y aprender de Jesucristo, sino hacer lo que Jesucristo nos enseña. Eso es importantísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente estaremos obedeciendo al Señor. Claro que nos podemos equivocar, claro que podemos cometer torpezas, claro que podemos ser ignorantes en muchas cosas, pero el Señor toma en cuenta todo eso, ¿verdad? Recordemos al hijo pródigo. ¿Era inocente el muchacho? Para nada. Pero ¿qué es lo que le vale al hijo pródigo? Lo que le vale es que se arrepintió, que reconoció y que hizo. No nada más creyó, ay, sí, en la casa de mi padre todos comen muy bien, yo aquí me estoy muriendo de hambre, pero se queda donde está. No, se puso en acción, se levantó y fue. Y llegó y pidió perdón, que estoy arrepentido de lo que hice. Y eso le valió el ser aceptado otra vez en familia con todos sus privilegios. El anillo de sello en su dedo y sus vestiduras de hijo de la casa, ¿verdad? Entonces, qué importante es, no nada más que creamos, sino que hagamos. Sí, nos equivocamos, pero ahí está la misericordia y la gracia de Dios. Pues hay un texto que lo confirma: por sus hechos o acciones los conocerás. Entonces, y también una vez me mandaron un video de que Jesucristo es acción. Sí, porque Él, ¿qué hizo? Murió en la cruz. Esa fue su acción para bien nuestro. Entonces nosotros necesitamos ser un reflejo de Él siendo acción también, porque por eso seremos conocidos. Entonces, aquí ese tipo de que Dios va a cuestionar nuestro creer y nuestro hacer, ¿verdad? Entonces, por eso serán seleccionados los que van a ser tomados y rescatados, y que no perderán ni la vida física ni la vida eterna. Y los discípulos, yo me imagino que se pusieron muy inquietos, hasta nerviosos. Y entonces ellos no dicen cuándo, cómo, ¿dónde, Señor? O sea, aquí con nosotros o en otra parte, ¿dónde? Como diciendo, pues para precavernos, para salirnos de donde sea el peligro, ¿verdad? ¿Dónde, Señor, será esto? ¿Verdad? Y entonces Jesús, la respuesta que les da, dice, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Está poniendo un ejemplo como los ponía Jesús, muy claros, un ejemplo de la naturaleza. Cuando hay un cadáver o posibilidad de que un ser muera, un ser vivo muera, empiezan, aquí dice las águilas, pero se refiere a los opilotes, a las auras, como nosotros los querramos llamar, ¿verdad? Que tienen distintos nombres según las regiones. Empiezan a rondar, empiezan a rondar, empiezan a rondar. ¿Y qué esperan? A que aquel ser vivo que está en agonía muera. Nada, ¿qué instinto tienen para saber el momento? No lo sé. Pero en el momento en que muere se bajan para comerse aquel cuerpo que ya no tiene vida y que está contaminando la naturaleza, porque esas aves son las que limpian la naturaleza de carroña. Es peligroso, un animal muerto es peligroso,
Por eso en las guerras, los muy antiguos quemaban todos los cadáveres. ¿Por qué? Porque eran fuente segura de peste, ¿verdad? Se venía epidemia sobre las poblaciones. Entonces no había tiempo de enterrarlos, los quemaban. Ya en las guerras más modernas los recogen, los entierran a veces los llevan, hay más medios para conservarlos, ¿verdad? Pero donde no se entierra un cadáver, la tierra se contamina y seguro hay epidemia, ¿verdad? Entonces esas aves se encargan de lo que son los seres vivos de la naturaleza, no de los humanos, porque los humanos se supone que se encargan unos de otros, aunque hay algunos tan despiadados que dejan los cadáveres regados, como lo vemos, ¿verdad? Pero esa es la limpieza de la naturaleza, las aves de rapiña. Pero estas en especial son de cuerpos muertos, porque en general las aves de rapiña, la mayoría come seres vivos, como son los el cóndor también es de animales muertos, pero el halcón, el águila, la aguililla que nosotros llamamos, son animales de rapiña, pero comen animales vivos. Pero estos no, estos comen, limpian. En el medio de los insectos, los animales que limpian la naturaleza, yo no sé si ustedes saben, son las hormigas. Por eso debemos tener cuidado de exterminar las hormigas. Muchas veces indistintamente les hacemos la guerra, ¿verdad? Porque hay algunas, como las que llamamos arrieras, que se comen las plantas y eso nos enoja mucho, ¿verdad? Que nos coman todo el durazno en una noche, por ejemplo, porque no se comen todo, nomás ciertas plantas. No que se las coman, que las cortan y las acarrean y las llevan a su nido, ¿verdad? Pero son los que limpian la naturaleza y son tan cuidadosas que aún los animalitos de su propia especie que pisamos y dejamos ahí muertos vienen y los recogen y se los llevan. Ahora tuvimos una experiencia muy propia para el caso ahorita. A un pariente mío, un cuñado mío, se le había descompuesto la bomba de su alberca, se la arreglaron y otra vez estaba descompuesta. Y vengan a revisármela, y dice, va mi hijo a revisársela, el que viene aquí, Alexis, y le dice, van a ser las hormigas, tío, nomás vio alrededor. Y entonces dijo, se rió el tío, y lo abrió y dice, estaban todas las hormigas achicharradas ahí, casi seguro que una se hizo contacto y vino otra a tratar de sacarla y vino otra y todas, hasta que todas se achicharraron y entonces se hizo una masa de hormigas y entonces ya no había contacto, ya no prendía la bomba, ¿verdad? Y entonces dice, ¿qué pasó? ¿Qué fue siempre el mal? Una electrocutación masiva de hormigas. ¿Verdad? Pero fíjense, ¿por qué se electrocutaron tantas hormigas? Porque iban a rescatar los cuerpos muertos. Esa fue la razón. Entonces, hay que aprender de la naturaleza. Y yo por eso les digo, si no saben que las hormigas limpian en el mundo de los insectos, hay que tener precaución. Un primo mío, que era ingeniero y tenía un ranchito, cuidaba mucho y decía, nomás les pongo su alimento más lejos para que me dejen mis árboles en paz. Y las iba sacando de su huerto afuera, ¿verdad? Pero no las mataba. ¿Cómo le hacía? Yo no sé. Pero él las iba alejando y llevando a que tuvieran sus correrías fuera de sus árboles. Y es una medida sabia que nosotros debemos de conocer para saber. Aquí Jesús lo pone de ejemplo y muchos tratan de ¿qué quiere decir Jesús con esto? Quiere decir que va a haber señal. Así como
cuando hay un cuerpo muerto, hay un anuncio arriba de que hay un cadáver. Nosotros, yo con mi primer esposo tuve una vida bastante intensa de vida rural porque tenía rancho. Entonces, ese tipo de cosas siempre las observaba. Vamos a ver, andan los animalitos allá volando, a ver qué hay, ¿verdad? Porque podía ser algún becerro enfermo, alguna cabra, algún borrego, algún animal del rancho, ¿verdad? Vamos a ver qué está pasando. Entonces Jesús lo pone de ejemplo. Así como ustedes pueden ver desde lejos el aviso, así verán que la mortandad ya empezó cuando vean aquello, ¿verdad? Muchos dicen, no, pues se quiere figurar la venida de Cristo, ¿verdad? Que ya está Cristo o que ya, pero Cristo está vivo. Un ejemplo de algo muerto no puede representar a Cristo. Entonces sí representa la calamidad. Cuando llegue, ¿cuándo será? ¿Dónde? Cuando vean los animales volar, quiere decir que ya empezó. Y fíjese, hermana, en mi experiencia, el Señor en su grande e incomparable misericordia nos va dando señales aún en nuestra vida, de algo que viene, de algo que viene. Por ejemplo, cuando va a pasar algo, un problema de salud en la vida, en la vida del ser humano, te va dando pequeñas dosis de señales, que tú no las ves o no las quieras ver, eso es otro rollo. No las tomes en cuenta. No las tomes en cuenta, pero sí da señales el Señor porque su misericordia es incomparable. Y así, no nada más en eso, en todo lo que nos ocurre alrededor nos va dando señales. Con estos versículos terminamos el capítulo 17 de Lucas.